Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, quiero darte gracias que nos permitiste que nos uniéramos hoy aquí en tu nombre, porque tú lo has dicho en tu palabra, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Danos, Señor, la sabiduría, el entendimiento, la capacidad para poder entender, comprender y llevar estas enseñanzas a todos tus hijos, Señor, que quieran recibir estas enseñanzas. Tú que vives y reinas ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok, muchas gracias por estar aquí reunidos también, gracias a Dios. Me refiero a ti, de acuerdo a la doctrina de los testigos de Jehová, y que fue el tema que tú nos presentaste días atrás. Tú nos comentaste que hoy nos darías respuesta a sus objeciones, negaciones y mentiras de la doctrina de los testigos de Jehová, obviamente. Así es. ¿Cuáles son las preguntas que tú me quieres plantear con respecto a la doctrina? Ok, yo te quiero plantear una serie de preguntas. Perdón. Sí, donde estas preguntas van de acuerdo al orden el que tú presentaste en el tema. Van a ir de acuerdo al orden en el tema que tú nos presentaste. Igual, si tú me lo permites, puedo empezar con la primera. Jesús no es Dios. Ellos dicen. Ok, bueno, para ellos Jesús no es Dios. ¿Por qué? Porque hace 80 años los testigos de Jehová, ellos manejan dos tipos de revista, que es Despertar y bueno, en esa revista de Despertar, ellos presentan, hace 80 años en una revista de ellos, decían que ellos sí adoraban a nuestro Señor Jesucristo. Actualmente no. Para ellos, actualmente es el ángel Gabriel. Pero yo aquí con Biblia en mano, como les dije yo hace unos días que les iba a argumentar con la Biblia en la mano, vamos a dar lectura, por favor, a Juan 1.1 y Juan 10.30, pero en ese orden, primero Juan 1.1, para que aquí sepamos y dar respuesta a esa primera objeción que nos hacen ellos. Gracias. En el principio era el Verbo, la palabra, y en el Verbo estaba ante Dios. Y el Verbo era Dios. Palabra de Dios. Entonces, ahí claramente, cuando hablemos de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar en dos sentidos. Cuando Jesús vino al mundo antes de su encarnación, o en su encarnación, como lo podemos ver, que nada más es meramente una referencia, en Lucas capítulo 2, versículo 26 al 32, que no se va a leer, nada más es como referencia. Nada más es como referencia. Entonces, cuando hablemos de Jesús, hablemos en dos sentidos. Entonces, claramente el verbo es Jesús. El verbo se hizo carne. A eso se refiere a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y sabemos ahí que es Dios. ¿Sí? En esa primera instancia, en esa primera cita, quiero yo comentarles que no, con referente a la doctrina que se va, las respuestas que se va a dar a la doctrina de los testigos de Jehová, no voy a ondear tanto en mucha cita bíblica para que ustedes tomen nota de las citas que yo voy a dar y no saturarlos de tanta información. Aquí lo más importante para mí es que quede claro para ustedes que podemos refutar y echar abajo la doctrina de los testigos de Jehová sin ondear tanto. Con las citas que se les van a dar por cada argumento, yo creo que es más que suficiente para que ustedes tomen nota y hacerlo así de una manera más participativa. Dale por favor lectura a Juan 10.30. Para aquí también, esta cita de Juan 10.30 es contundente, lo que nos van ahorita a presentar en Juan 10.30. Por favor, si lo tienes ahí, Juan 10.30. Yo y el Padre somos una sola cosa. Entonces, ahí claramente vemos que San Juan nos dice que Jesús nos dice a través de San Juan que Él y el Padre son una misma cosa, que quiere decir que aunque
sea un mismo Dios, son tres divinas personas, pero ahí está haciendo referencia a Jesús, a su Padre. Entonces, Jesús es Dios. Ahí está claramente. Entonces, vamos a dar respuesta a la segunda pregunta. Respuesta a la segunda pregunta. Sí. Perdón. La Santísima Trinidad no existe en ellos. Ok. Bueno, en el tema de la Santísima Trinidad, como objeción de parte de los testigos de Jehová, vamos a ver que el tema de la Santísima Trinidad es un tema, en sí el tema, hablar de la Santísima Trinidad es un misterio que no hay mente humana que nos pueda descifrar el misterio de la Santísima Trinidad. Sabemos, la doctrina de la Iglesia Católica nos ha enseñado, nos ha mostrado a través de las Sagradas Escrituras que es un solo Dios en tres divinas personas, y aquí vamos a hacer una referencia de una manera clara, que sería Mateo 28, 19 al 20 o 21, ahorita van a dar lectura, para constatar, haciendo una referencia a la Santísima Trinidad. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Entonces, ahí nos damos cuenta que se está haciendo una mención a la Santísima Trinidad, porque la Santísima Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Hay otra cita también hay más citas con referente a todas las objeciones que se van a dar, como les vuelvo a repetir, sí, pero yo quiero concretizar de una manera más sencilla, concreta, y segunda de Corintios 13, 14, por favor. Les saludan todos los santos. La gracia de Cristo Jesús, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Hasta ahí, palabra de Dios. Entonces, ahí nos damos cuenta que se está haciendo una referencia a la Santísima Trinidad. Como les vuelvo a repetir, es un misterio que no hay mente humana que pueda descifrar esto, pero esto no es más que la enseñanza que nos enseña la doctrina de la Iglesia Católica. Te haré otra pregunta. Más bien te expongo otra de las objeciones que hacen ellos. El Espíritu Santo no es Dios. Es lo que dicen los testigos de Jehová. Ok, para ellos el Espíritu Santo, al no reconocer a la Santísima Trinidad, por default, el Espíritu Santo para ellos es una fuerza de Dios. Simplemente es una fuerza de Dios, no creyendo en que Jesús sea Dios. Lógicamente, no hay Santísima Trinidad, el Espíritu Santo no es Dios, pero dale por favor lectura a Mateo 12:32, en primer lugar. Mateo 12:32, para que aquí vamos a ver que no es una fuerza como ellos nos dicen. Mateo 12:32. Al que calumnia al Hijo del Hombre que se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Hasta ahí, palabra de Dios. Entonces aquí claramente vemos que todo pecado será perdonado, ¿sí? Pero el que peque contra el Espíritu Santo no será perdonado. Yo me pregunto y yo mismo me contesto, si fuera una simple fuerza como ellos lo manifiestan o como ellos lo presentan, no sería tan grave esa situación hablando del Espíritu Santo como Dios, como una persona. Es una persona, pero también es Dios, ¿sí? Si es si fuera una simple fuerza como ellos lo presentan, no tendría ese efecto entre nosotros. Dale por favor lectura a Romanos 8:26, por favor, para que veamos ahí también. Romanos 8:26, ¿ya lo tienes? Dale lectura, por favor. Somos débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir ni qué pedir, pero el Espíritu lo pide por nosotros con gemidos inefables. Hasta ahí, palabra de Dios. Entonces, claramente vemos aquí una manifestación del Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo puede simbolizarse de varias maneras, en lenguas de fuego, en una paloma, cuando recibimos nuestro bautismo. Entonces, simplemente el Espíritu Santo
no es una fuerza de Dios como ellos lo presentan. Aquí vimos que con dos citas claramente, y sabemos que hay más tocante al tema del Espíritu Santo, que puede ser intercesor, es el Paráclito, pero no es una fuerza de Dios como ellos lo presentan. Adelante. Te haré otro cuestionamiento. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no resucitó con un cuerpo físico. Ok, bueno, los testigos de Jehová eso lo argumentan según su doctrina. Vamos a ver que claramente cuando Jesús resucitó, de acuerdo a narración de Juan, porque Jesús cuando resucitó un domingo en Juan 21, que no se va a leer, nos vamos a remitir a Juan 20:27 para que veamos, Juan 20:27 para que veamos que efectivamente Jesús resucitó con un cuerpo físico, no espiritual. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano y métela en mi costado, deja de negar y cree. Hasta ahí, palabra de Dios. Entonces aquí se le aparece, Jesús se les apareció 2 veces a sus apóstoles después de su resurrección. La primera vez no estuvo Tomás, la segunda vez sí, y como Tomás fue incrédulo, dudó de nuestro Señor Jesucristo que había resucitado, por eso se le presenta a Tomás en ese sentido y le dice que ponga su mano y que ponga sus manos para que él se dé cuenta de que sí resucitó con un cuerpo físico. Entonces también tenemos a Lucas 24:36, que es otra forma de presentarnos a Jesús que resucitó en cuerpo físico. Mientras estaban hablando de todo esto, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Hasta ahí. Entonces, al presentarse a Jesús, cuando Jesús lo dice paz a ustedes, vieron a Jesús porque ellos pensaron que era un espíritu, pero Jesús ahí dice claramente, Lucas nos dice que se presentó. El presentarlo es que lo vieron físicamente. Adelante con la siguiente. Igual te va a hacer otro de los cuestionamientos que ellos dicen, los testigos de Jehová, obviamente. Los testigos de Jehová dicen que Jesús no murió en la cruz. Ok, bueno, para los testigos de Jehová, hay revistas de su libro de Atalaya o Despertar que nos presentan a un Jesús con los brazos así nos presentan a Jesús que fue crucificado en esta postura. Vamos a ver que en Mateo 27:37, cómo nos presenta Mateo, según en el Evangelio, cómo nos presenta cómo sí murió en ese sentido, y cómo fue crucificado. Mateo 27:37, adelante. Encima de su cabeza habían puesto un letrero con el motivo de su condena, en el que se leía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Hasta ahí, palabra de Dios. Entonces, cuando a Jesús murió, fue crucificado, y en la parte posterior decía Inri, que quiere decir Rey de los judíos, en el dialecto hebreo y arameo, eso es lo que quiere decir. Entonces Jesús realmente murió en una cruz. Tan así que, volviendo a la objeción anterior, que dicen que le dijo a su apóstol, a Tomás, que metiera sus dedos en sus llagas, y así es como tanto sus manos, que estaba la señal de los clavos, es como nosotros comprobamos en ese sentido de que Jesús murió en una cruz y no en un madero con los brazos cruzados. Eso es una aberración de parte de ellos. Adelante. Te voy a hacer otro cuestionamiento que los testigos de Jehová dicen, aclaro. Para los testigos de Jehová, para ellos, el alma no es inmortal. Ok, sí, porque los testigos de Jehová, al morir la persona, para ellos se acabó todo, ¿sí? Hay que entender una cosa, que nosotros somos constituidos de tres elementos, por así decirlo: alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? Entonces, somos inmortales, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es inmortal. Y lo podemos corroborar en Eclesiastés 12:7 y en Sabiduría 2:23. Entonces, lo que tengas ahí en la mano,
¿Sabiduría o Eclesiastés? Sabiduría 2.23, dale lectura, por favor. Pero Dios creó al hombre a imagen de su propia naturaleza, para que fuera inmortal. Entonces, ahí claramente, en el libro de Sabiduría, lógicamente es un libro que ellos no tienen, pero aquí podemos constatar que efectivamente el alma es inmortal. Por eso nosotros cuando morimos, lo que muere es el cuerpo. El espíritu regresa a Dios, pero el alma no es inmortal. Entonces tenemos Eclesiastés 12.7 para que corroboremos que el espíritu regresa a Dios. A ver, dale por favor. El polvo vuelve a la tierra de donde vino, y el espíritu sube a Dios que le dio. Así es, palabra de Dios. Entonces claramente vemos que el espíritu regresa a Dios, que Él fue quien nos lo dio. ¿Sí? Entonces, pues yo creo que más que claro no puede ser. Adelante con la siguiente. Sí, de acuerdo también vuelvo a repetir y quiero insistir mucho eso, de acuerdo a la doctrina de los testigos de Jehová, ellos dicen que no hay infierno. Ok. Bueno, de acuerdo a la doctrina de los testigos de Jehová, eso es, hablando, o sea, tocante a los testigos de Jehová, de lo que estamos hablando, de hablar del tema del infierno, en su Biblia, como un comentario adicional, pero que va de la mano a lo que voy a comentar, Marcos 9:46 al 9:44 al 47 habla textualmente, literalmente, eso sí es literal, habla del infierno, ¿sí? Pero como la doctrina de los testigos de Jehová no aceptan el infierno, por eso es omitido en su Biblia, pero vamos a dar lectura en Mateo 9:46 al 47, por favor. Marcos 9:46 y 47. Y si tu ojo precara tu caída, sácatelo, pues es mejor para ti entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos al infierno. Así es, hay dos palabras de Dios. Aquí vemos que está claro que si tu ojo es motivo, sácatelo. Es una forma espiritual, no es de que sea de esa manera literal. Pero aquí está mencionando la palabra infierno, cosa que esos versículos, hay omisión. Y tenemos también Mateo 25:41 para corroborar eso que acabamos de leer también. Dirá después a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Hasta ahí, palabra de Dios. Entonces yo pienso que aquí más claro no puede ser. De todos modos, todo lo que se está presentando, hablando de citas bíblicas, es para que ustedes que están siguiéndonos a través de estos videos, es para que ustedes tomen nota, pero también se empiecen a conocer la doctrina y empiecen a formarse, que lo que yo digo está sustentado en las Sagradas Escrituras. Adelante. Sí, te haré la última objeción que hacen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen que no hay purgatorio. Ok, aquí tanto los testigos de Jehová alargando un poco el comentario con respecto a todos ellos, llámese cristianos o testigos de Jehová, ellos es solo escritura, quiere decir que lo que está en la escritura, si viene, es creído y si no viene, no es creído. Para ellos, como la palabra purgatorio no existe en las Sagradas Escrituras porque no viene en ninguna traducción, llámese Biblia Católica, Biblia Traducción Nuevo Mundo o Biblia Reina Valera, de antemano sabemos que esa palabra no existe, totalmente de acuerdo. Pero también debemos de entender que nuestro Señor Jesucristo habló en parábolas. Entonces, vamos a poner aquí el ejemplo de una parábola en Mateo 5:25 para que veamos aquí claramente para nuestro Señor Jesucristo qué fue el purgatorio, cómo lo simbolizó Él hablando de una parábola. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio, o prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias, que te encierran en la cárcel. Hasta ahí. Entonces, la cárcel lo simboliza nuestro Señor Jesucristo, haciendo una alusión o hablando de una parábola, es un estado intermedio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cárcel
de acuerdo a como lo presenta nuestro Señor Jesucristo, puede ser una cárcel permanente o puede ser una cárcel eterna, que a eso se referiría al infierno, pero una cárcel intermedia o permanente se refiere al purgatorio. Y para darle más solidez a lo que respecta al purgatorio, dale lectura por favor a Primera de Juan 5:16, porque aquí en Primera de Juan 5:16 se desprenden dos doctrinas en base a lo que es un pecado que no es grave, pero también un pecado que sí puede ser grave y por quién podemos pedir y por quién ya no podemos pedir. Primera de Juan 5:16. Si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído la muerte, Hasta ahí detente tantito. Ese pecado que no lleva a la muerte quiere decir que no es un pecado capital. Que quiere decir que si yo antes de morir me confieso, ese pecado no lleva a la muerte. ¿Por qué? Porque aunque sepamos que somos pecadores, pero Dios nos dio la gracia, la dicha de podernos confesar, aquí, pues, claro, uno muere en gracia, sí, pero el hecho de que uno muere en gracia, ese pecado, tiene una consecuencia, ¿sí? Tiene una consecuencia y ese pecado tiene que ser purificado. Claro, ya no en esta vida, pero sí tiene que ser purificado, aunque haya sido perdonado. Entonces, de ahí se desprende la doctrina de la Iglesia Católica, porque el hermano separado, llámese de la ramificación que sea, ellos dicen que hasta ahí ya uno pecó y para ellos, como no hay purgatorio, uno se va al infierno. Adelante. ore por él y Dios le dará vida. Hasta ahí detente tantito. Ore por él. El hecho de que oren por él es que esa persona es salva. ¿Por qué? Porque no fue un pecado que lo llevó a la muerte. Adelante. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, Adelante. porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso. Así es. Hasta ahí palabra de Dios. Entonces, si se dan cuenta, hay una división de la clasificación de pecados. El último pecado que dice que se refiere a la muerte es la condenación o es el infierno. Entonces, la Iglesia Católica o la doctrina de la Iglesia Católica aquí nos muestra claramente que sí existe el purgatorio, de acuerdo a lo que nos muestra San Pablo en esa situación, ¿sí? Entonces, de acuerdo a las objeciones que se presentaron hace unos días, yo decidí que se presentara de esta manera estos 8 puntos nada más, porque harían falta presentar 6, 7 puntos más con referente a su doctrina, pero yo decidí que se hiciera en una primera y en una segunda parte, para que quedara claro una parte de la doctrina de los testigos de Jehová, que la Iglesia Católica tiene la verdad y lo puede mostrar con cita bíblica, como se ha presentado en este momento. Espero que hayan tomado nota de lo que se presentó y que se sigan formando, sigan estudiando y que sigan conociendo tanto la doctrina de la Iglesia Católica como también cómo se presentó y se refutó toda la doctrina de los testigos de Jehová. Va a haber una segunda parte en cuestión de esto para que posteriormente, pues, los que ya estén suscritos les llegue la notificación y podamos seguir evangelizando por lo pronto a través de este medio. Que el Señor los siga bendiciendo a todas aquellas personas pues, que sigan viendo los videos y aunque no los vean, que el Señor los siga bendiciendo a todos, porque todos somos hermanos en Cristo, y que el Señor los siga bendiciendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.